Bendiciones con todos. Tema 295. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús es juzgado por Pilato, parte 1. Y utilizamos Mateo capítulo 27, versículos del 11 al 14, que dice lo siguiente. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Después que los principales ancianos y sacerdotes, representantes del Sanedrín, juzgaron a Jesús, se apresuraron a llevarle de madrugada a Jesús a Poncio Pilato, para que en este momento era el gobernador de Judea, que Roma había establecido para la región de Judea. Una vez más, estos hombres tendrían que inventar de qué acusarlo, ya que andaban buscando la pena de muerte para nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no les sería tan fácil, ya que Pilato, por ser un hombre de experiencia en el puesto, vería que las acusaciones de estos no correspondían al hombre que estaba viendo delante de Poncio Pilato. De acuerdo a Marcos, fue en la madrugada que el Sanedrín decidió llevar a Jesús ante Poncio Pilato. Miren lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron atado a Jesús y le entregaron a Pilato. Aquí vemos a Jesús de pie delante de Pilato, el gobernador romano de Judea. Pero, ¿quién era Pilato? Pilato fue hecho gobernador de Judea por el emperador Tiberio en el año 26 después de Cristo y gobernó hasta el 36 después de Cristo. De acuerdo al filósofo helenístico judío Filón de Alejandría, fue un hombre que no tenía consideración alguna, rudo e inflexible, cuyo gobierno fue corrupto y brutal. La verdad es que para este momento Pilato estaba en una muy mala posición por todas las revueltas que se habían hecho en Judea por causa de su inflexibilidad, lo cual había llegado a oídos del emperador, y esto lo había vuelto impopular en Roma, por lo que sabía que si se producía un disturbio más, posiblemente sería llamado a comparecer delante del emperador. Entre judíos, todos estos disturbios producidos durante su gobierno, están dos que relata el historiador judío Flavio Josefo. El primero fue durante los primeros días de su llegada a Judea como gobernador. Anteriormente, todos sus antecesores habían evitado entrar a Jerusalén con estandartes donde la imagen del águila y del emperador se mostraban, ya que sabían del celo de la religión judía y su repudio por los ídolos. Por ello, mejor evitaban introducirse a la ciudad con este tipo de estandarte. Sin embargo, a Poncio Pilato no le importó y se atrevió a colocarlas en la torre de Antioquía, la cual daba a un extremo del templo judío. Esto provocó una protesta muy numerosa, la cual llegó hasta que después de 5 días de discusión, Pilato quiso disuadirlos amenazándolos con matarlos, pero estos judíos le mostraron su cuello, le mostraron que estaban dispuestos a ser degollados, a aceptar sus imágenes. Ante esto, Pilato desistió, pues de lo contrario, aquel día se hubiese cometido una masacre aproximadamente de 6.000 judíos. Luego, después de este incidente, Flavio Josefo reporta otro incidente.
nos cuenta que Pilato quería construir un acueducto para llevar agua a Jerusalén. Sin embargo, lo hizo utilizando dinero del templo, lo cual era considerado un sacrilegio por parte de los judíos, lo cual a su vez provocó un gran alboroto que terminó en una terrible matanza. De esta forma, su crueldad e inflexibilidad provocó que el emperador se molestara y tuviese una advertencia de que estas situaciones no podían continuar, sino sería llamado a Roma a compadecer por sus errores. Ante este hombre fue llevado Jesús. Sí. Ahora, ante las acusaciones de los principales ancianos y sacerdotes del concilio, Pilato decide interrogar a Jesús para confirmar si verdaderamente era lo que sus enemigos afirmaban. Dice el texto, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Con esta pregunta, Pilato esperaba una respuesta en forma de defensa de parte de Jesús. Sin embargo, el Señor les respondió con determinación que sí lo era, es decir, no lo negó, pero tampoco dio mayor argumentación. La verdad es que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No obstante, estos hombres malvados estaban lejos de su reino por la dureza de su corazón. Hoy en día, nosotros podemos venir a su reino a través del arrepentimiento, el cual abre las puertas para poder convertirnos en herederos de su reino. Miren lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, este reino está regido por los principios y leyes espirituales, no por las filosofías o preceptos de este mundo. Es un reino donde prevalece el amor, gozo y paz. ¿Qué dice Romanos 14, 17? Escuche. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Aunque en este momento los reinos de esta tierra no reconocen la soberanía de Cristo, esto no significa que todos los reinos de este mundo no se le hayan entregado a Jesús, ya que un día Él regresará y establecerá su reino por 1000 años en esta tierra. Ahora, veamos las acusaciones en contra de Jesús. En estos versículos vemos cómo los enemigos de Jesús se esforzaban por acusarle a tal punto de que pudiese ser sentenciado a muerte. Mira lo que dice. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Ahora bien, de acuerdo a Lucas, fueron 3 las acusaciones que estos perversos religiosos presentaron. Escuche Lucas capítulo 23, versículo 2. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. De esta manera lo acusaron de un hombre sedicioso que provocaba a la nación a rebelarse, a no dar tributo al César y a quererse afirmar como rey. Ante todas estas acusaciones, Mateo dice que el Señor nada respondió, lo cual nos recuerda una profecía mesiánica que encontramos en Isaías capítulo 53, versículo 7, que dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Esta actitud humilde y determinante de nuestro Señor admiró mucho a Pilato. Dice: Pilato entonces dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. La verdad de todo esto es que Jesús sabía que por amor a nosotros tenía que someterse a las crueles acciones de los líderes religiosos de Jerusalén. Tenía que sufrir esta humillación como un medio para cumplir su propósito de librarnos del pecado, ya que sin cruz no habría redención. Por ello, Pablo dijo lo siguiente en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando de forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo tanto, la humillación y martirio era necesario para alcanzar la victoria de nuestro Señor. No se aferró a su condición de Dios para poder escapar de este camino, sino que se sometió a él y por eso mismo fue exaltado por su Padre, para que ahora nosotros podamos encontrar vida eterna a través de creer en su sacrificio. De tal forma, el Señor nos enseña una preciosa lección, la de la humillación, ya que definitivamente nadie alcanzará misericordia ni el favor de Dios si éste no se humilla antes. Miren lo que dice Salmos capítulo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Mire, Jesús es juzgado por Poncio Pilato. Aún el Pilato no encuentra nada de qué acusarle, pero la turba, los sacerdotes, los líderes religiosos que debieron apoyar a Jesucristo le están acusando y como sabemos en la historia y vamos a ver los videos más adelante, le llevaron a la muerte. Le llevaron a la muerte, aunque así tenía que suceder para podernos librar de la muerte eterna a todos aquellos que le busquen de corazón. Entonces, es el tiempo para buscar a Jesucristo. Es el único que podía morir y derramar su sangre y sufrir el oprobio para salvarnos. Nadie más. Ni los discípulos, ni nadie más. Solo la sangre de Jesucristo nos redime. Su obra poderosa al resucitar al tercer día, hermanos. Y eso está muy claro en la palabra de Dios. Las religiones han inventado uno y otro Dios. Eso no sirve. Eso es falsedad. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual vendrá a reinar por segunda vez en gloria. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Seguimos aprendiendo, seguimos enseñando, seguimos buscando con la ayuda del Espíritu Santo que esta palabra dé fruto abundante. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por la iglesia, gracias por la familia, gracias por los amigos. Gracias te damos por todas las personas que tienen ánimo para escuchar cada día las verdades de tu palabra, Señor. Y por eso te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes también. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y gracias por escuchar la palabra de Dios. Que tengan un día lleno de bendiciones.